y especialmente a los que sois valientes, os quedáis cumpliendo con vuestro deber de adquirir conocimientos y sabiduría, que para eso estáis en la carrera, y para escuchar a dos de los ponentes que nos quedan esta tarde, que estoy seguro de que no os van a aburrir ni defraudar. Pues estoy aquí con el profesor catedrático de Derecho Constitucional de esta universidad, pero en el campus de Ciudad Real, Enrique Belda. Y bueno, como ya vamos un poquito más de retraso, no me quiero retrasar. Es un profesor con el que el área de Derecho Constitucional de Toledo trabaja mucho y de manera muy continua y con un especial cariño, que traslada más de parte del profesor Díaz Reborio, de la profesora Elena Rebato, de mí misma y de todas mis compañeras, porque le tenemos verdadero aprecio. Y además yo he sido también alumna suya en el máster, me trató muy bien, ¿verdad? Sí. No, es muy buen profesor y estoy seguro de que os va a gustar todo lo que va a contar. Así que sin más le doy la palabra. Gracias, profesora Travé, y traslada el agradecimiento a nuestro inspirador, el doctor Díaz Reborio, a nuestra compañera, la doctora Rebato, y buenas tardes, especialmente a todas y a todos ustedes. Llevan ya 3 tardes, esto se hace un poquito complicado y cuesta arriba ya, y voy a ser muy concreto, fijando posición acerca del tema de las jornadas y dándoles una visión en base a 2 trabajos de investigación que tengo. La ponencia que me han adjudicado es concretamente percepción social del Tribunal Constitucional, que si no conoce las instituciones, pues no te gustan, pero todo va en la misma idea. La idea es la de mejorar la educación social para ejercitar mejor los derechos y conocer mejor las instituciones para evitar su desnaturalización. El que esté diciendo es que este señor ya nos va a decir que lo que hace falta es conocer el Tribunal Constitucional para quererlo más, pues eso por supuesto, o que hay que conocer derechos. Voy a decir alguna cosa más. Mi conclusión va a ser el que para defendernos de las élites económicas y políticas que intentan desde siempre en nuestro país y en todos, porque es natural al ser humano, el control de las instituciones, nosotros estamos en la obligación de estar bien capacitados como ciudadanos y ciudadanas para defenderlas. Entonces, claro que voy a concluir eso, pero voy a denunciar dónde está el origen del problema, y se trata de un problema general de todas las democracias avanzadas, no solo de España. Si bien, como en España, falta cierta finura en el tratamiento de la clase política y de las clases económicas entre sí, se nota más. En primer lugar, yo quiero negar tajantemente lo que algunos compañeros científicos de la doctrina señalan como natural, la lottizzazione o reparto por parte de las distintas fuerzas parlamentarias, los partidos, el que apoya al Gobierno, los que no lo apoyan, de las instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Esto es un error. Hay profesores que lo sostienen muy bien y no es un error justificarlo. Hay muchos entre nosotros, por ejemplo, el profesor García Costa lo hacía hace poco en un congreso, pero claro, no se trata del reparto. La Constitución admite, el Tribunal Constitucional en alguna antigua sentencia como la 10886 de 29 de julio, dice, bueno, es una consecuencia no deseada el que los partidos se sienten en una mesa y digan, para ti este número de magistrados o de vocales del Consejo General del Poder Judicial y para ti este otro, y así lo hagan en todas las instituciones. No, hombre, cuando la Constitución te marca unas mayorías, no es para eso, es para que te sientes y llegues a un punto común de acuerdo. Imagínense ustedes que fueran con su pareja a decidir dónde van de vacaciones.
y dijeran, bueno, vamos a elegir un sitio cada uno y vamos a hacerlo en una semana. Y entonces dice uno, pues yo elijo que nos vayamos al Japón. Y dice la otra, pues yo elijo que nos vayamos a Islandia. Pues en una semana no da tiempo ir a los dos sitios. Y entonces, ¿qué hacen para no enfadarse uno con otro? Pues nos vamos a ir 3 días y medio a Japón y 3 días y medio a Islandia. Pues eso es un desastre. Pues muchas veces en esta dinámica los partidos políticos, en realidad no los partidos políticos, también élites económicas que hay detrás de todos los partidos políticos, hasta de los antisistema que no creen en las élites, pues se hacen este reparto. Y claro, pues a veces recaen en personas prestigiosas, otras también, pero que son muy de los partidos. Y entonces esto es un problema, porque probablemente la Constitución se cumpliría mejor si no llegamos a un acuerdo con estos, que son tan tuyos y tan míos, vamos a buscar terceras personas. Ese sería el primer espíritu. Y no creo en aquellos que están justificando una y otra vez este reparto. Por otro lado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los miembros de cualquier órgano del Estado no crecen en una maceta o en el suelo como en aquella película de cine de Amanece que no es poco, ¿no?, donde las personas crecían. No podemos sacar a hombres o mujeres puros que no estén manchados de una mácula, de un pecado original o de una simpatía política. Eso no es posible, tienen que salir de algún lado. Entonces el sistema de elección que hay de magistrados que marca la Constitución o de miembros del Consejo General del Poder Judicial que marca la normativa vigente, bueno, pues puede ser mejorable probablemente, pero cualquier sistema va a generar que nuestros representantes en el Congreso y en el Senado tengan que participar. No pueden venir de una nave del espacio personas impolutas que administren la justicia constitucional, ni ese es el espíritu tampoco de los tribunales, es que se participe de alguna manera. La cuestión está en que no se aproveche por parte de los agentes políticos esa realidad de que todo el mundo va a estar contaminado para decir, bueno, pues lo voy a contaminar yo. No, lo que tiene que buscar el sistema es quitar esa contaminación cuando está muy marcada. El profesor Aragón hace un ratito lo ha dicho. Influye mucho, y de ahí el título de esta ponencia, influye mucho la ausencia de conocimiento real que tiene la gente de las instituciones. Si de una y otra vez los medios de comunicación, trasladando muchas veces fielmente los mensajes de responsables políticos, dicen la justicia está politizada, no, hombre, estará politizado el órgano de gobierno de los jueces y tribunales, pero cuando nosotros vamos a recibir la justicia de nuestro derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, hay un sistema profesionalizado, no podemos echar porquería encima de la justicia. La justicia tiene que seguir su marcha y los órganos son independientes. El Tribunal Constitucional está politizado porque los proponen las fuerzas parlamentarias a los magistrados. Pues nosotros no podemos quedarnos así con esa afirmación. ¿De dónde van a salir si no lo hacen nuestros representantes? ¿Qué lo vamos a sacar? ¿Por sorteo? No, que solo los elijan las asociaciones profesionales. También las acusan de estar al servicio de ideas y de intereses y las empiezan a calificar con las falsas palabras del siglo XX, falsas ahora, de progresistas, conservadores. Bueno, no, miren, cuando tú pones a una persona, por ejemplo, de la edad del profesor Aragón Reyes, nombrado por un gobierno de determinada tendencia del Partido Socialista y después le vas a dar 9 años cuando ya ha superado los 60 para ejercitar un cargo, pues este señor, si hubiera querido actuar mal, hubiera sido bajo su propia conveniencia. Nadie le obliga a obedecer los criterios de un partido y la mayor parte de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional nunca han caído en manos de esa obediencia de los partidos. Todo es un conjunto de confusiones que se repiten y que no acaban de aclarar. Por eso la importancia de conocer bien las instituciones. Fíjense, otro lugar común es cuando se señala que en tanto no se renueve un órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, pues que no podemos acatarlo. Oiga, pero qué más da. Es decir, no da lo mismo, pero que tienen plenitud de funciones.
los que están y mientras que están actuando. No podemos quitarle la legitimidad, igual que tampoco se la quitamos al gobierno. Hemos tenido gobiernos en funciones durante mucho tiempo. Bueno, pues la situación es una situación provisional, pero en tanto no se arreglen, pues tenemos que seguir respetando las instituciones. El problema, a mi juicio, fundamental, viene a que se intenta buscar en nosotros, en ustedes, en vosotros también, que sois juristas en formación, operadores jurídicos dentro de muy poco, la solución a todos los males. Y la Constitución o las leyes marcan un sistema de designación que es el que es, y cualquiera de todas las propuestas que manejan los autores y las autoras que tratan estos asuntos tendrían algún déficit, algún defecto. Lo importante es que haya, que creo que aquí se ha dicho estos días, una lealtad constitucional para aplicar con ponderación, con coherencia, de una manera racional, los mandatos de la Constitución y hacerlo además de una manera estéticamente pura. También lo ha dicho el doctor Aragón, el magistrado Manuel Aragón Reyes. Este espectáculo de que las fuerzas políticas que no actúan como tales, sino a través de nuestros representantes, digan estos son los míos, estos son los tuyos. Yo he observado, con apoyo de compañeros de la ciencia política durante los últimos años, que ya ni las fuerzas políticas lo dicen, pero muchas veces los transmisores de la noticia dicen este está avalado por esta fuerza, esta para el otro. No es ese el sentido. Por otro lado, también hay aquí transmitir a la opinión pública que el tener ideas políticas es malo. Claro, no, yo como ciudadano a mí no me importa que me esté representando una persona con una determinada ideología y lo voto, pero para este tipo de órganos, como no puedo buscar a personas, ya digo, completamente neutras, porque todo el mundo tiene su corazón, sus ideas, sus puntos de vista, bueno, lo que quiero es una persona que aplique el derecho y que respete la Constitución. Me da lo mismo si es conservador, socialista, liberal, si no se define, o si es del Atlético de Madrid o del Real Madrid. ¿Qué quiero decir? Que cuando dice que no se politicen las instituciones y que no vaya gente con ideas políticas, no, el ejercicio, el tener una ideología o el haber militado en una fuerza política es un derecho constitucional. ¿Por qué no? Y se oculta el verdadero problema. Y el verdadero problema, ¿saben cuál es? Que los intereses políticos suelen ser esporádicos. Los intereses que siempre están presentes en muchas decisiones son los de naturaleza, de índole económica. Y salvo casos muy claros, marcados por la ideología o el sentimiento religioso, como la sentencia que lleva 13 años sin salir del aborto, o cosas así, la mayor parte de las veces, cuando se producen quiebras sobre el principio de legalidad y se producen sospechas sobre quien pronuncia una decisión que no gusta, está más bien marcado por intereses económicos y no por intereses políticos. De lo que se trata es que una persona tenga las ideas que tenga, pues sea un correcto operadora del derecho y desde el ejercicio de su función en la jurisdicción constitucional o de una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial, cumpla con sus obligaciones, que nunca sea un brazo de los que lo han nombrado. Yo creo que existen, aquí se ha dicho, los suficientes mecanismos de garantía. ¿Dónde está el problema por el que, a pesar de todo esto que estoy yo diciendo, las leyes y las normas no nos van a sacar a medio plazo de esta situación? Pues aquí va la bomba. El problema está en la dinámica de los poderes públicos que marcamos nosotros, ustedes y yo, los ciudadanos. Los políticos no son unos aprovechados ni unos locos que van a intentar cambiar el sistema. Los políticos siguen la dinámica que marcan ustedes y yo como ciudadanos. Ustedes y yo como ciudadanos marcamos la dinámica de detectar dónde está el poder. Si a una persona, tenga o no tenga estudios, se le pregunta en España quién es el que más poder tiene, ¿qué responde? La mayoría diría
Pensamos en el presidente del Gobierno, en el presidente de nuestra comunidad autónoma. Se le pregunta a una persona en su ayuntamiento, su alcalde. Bueno, la gente podrá o no estudiar derecho de la representación, pero esto es así. Y esto marca toda la dinámica de las relaciones. Si le preguntamos lo mismo a un alemán, dirá, el canciller, el jefe de gobierno. Si le preguntamos lo mismo a un británico, no dirá, el rey de Inglaterra, el rey Carlos, antes la reina, no, dirá, bueno, pues hay mucha gente que tiene, y dirá todo el mundo, el primer ministro. ¿Y qué dirá todo el mundo también? Bueno, en realidad mandan los que tienen dinero. Nosotros, como juristas, podemos aceptar eso. Nosotros tenemos que aplicar la normativa y proteger las instituciones. Pero la ciudadanía no va desencaminada. Esto es una batalla es la batalla de la democracia, el cómo limitar a los poderes fácticos. A los poderes económicos empezó con una batalla para limitar el poder del rey, luego el poder de las élites políticas y finalmente es una batalla para que no nos coman los intereses económicos. Y es toda una contradicción porque la democracia no funciona si no hay un sistema abierto y dinámico en la que las élites económicas se muevan con soltura y entre ellos los malos choquen, ¿verdad? Y cuando no es así, acaba mandando un militar, algún presidente loco, algún líder religioso. No. Entonces nosotros, la ciudadanía, marcamos quién tiene el poder. Fíjense, el conocer las instituciones no es para poder defender al Tribunal Constitucional y decir, esta gente vale la pena, nos están defendiendo. No, el conocer las instituciones es para que no haya una concentración de poder, que es la tendencia que está habiendo en el último siglo, desde el punto de vista que entraron las democracias liberales en crisis, empezaron a haber alternativas autoritarias, el comunismo y el fascismo, y el sistema democrático tuvo que fortalecer su poder ejecutivo, tuvo que poner más poder en manos, perdonar la reiteración, en manos de el que podía tomar decisiones rápidas, que era el gobierno. De ahí se deriva, que la estáis estudiando, el mecanismo el decreto ley. ¿Cómo es posible que el gobierno haga normas? Si las normas tienen que hacerlo el Parlamento, teoría clásica, pues porque tiene que atender rápidamente a la sociedad. Pues igual que a nivel normativo, a nivel político, se ha dado una concentración en algunos sistemas como el nuestro, que pivotan, como el alemán, como el italiano, en torno a la figura del presidente del gobierno. Ese es el que lo marca todo. ¿Y dónde empieza el problema de la politización o de los intentos de politización de la justicia y de la politización de todos los órganos? Pues ahí. Que aunque nos digan que nosotros estamos votando a unos representantes, y así lo hemos estudiado, al Congreso de los Diputados, para que elijan a la presidencia del gobierno, la realidad no es esa. La realidad en nuestras cabezas y en las cabezas de lo que no saben, lo que están votando, aunque lo intuyen, y por tanto esto hay que tenerlo en cuenta en democracia, es que se buscan liderazgos, personalizar las decisiones en núcleos de poder. Entonces, el presidente del gobierno no es el fruto de nuestra voluntad, sin más, que elegimos a alguien al Congreso de los Diputados y estos votan por mayoría absoluta al presidente del gobierno. No, 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 no. Esto empieza mucho antes. Las élites políticas y económicas se ponen a elegir líderes. Y esos líderes tienen que empezar por controlar a los partidos. Los partidos controlan las candidaturas y, por tanto, mediatizan nuestro derecho de sufragio pasivo. Una vez que se producen las elecciones y estos líderes que han controlado los partidos y las candidaturas colocan a gente de confianza, se llega a las elecciones y las personas que van al Congreso de los Diputados son las de confianza de esos líderes. Por tanto, el líder puede estar muy tranquilo que en el momento de la elección de presidente del gobierno, en el momento del artículo 99 de la Constitución española, va a salir, porque esa misma persona ha puesto en lugares de confianza en las candidaturas y han salido sus hombres y sus mujeres. Es de extrañar que las personas digan entonces, yo he votado a Feijóo, o yo he votado a Pedro Sánchez, o yo he votado a Irene Montero, o yo he votado a Albert Rivera,
¿Por qué? Porque en realidad se creen que lo están haciendo así. Y es que funciona así en la cabeza de la gente. Cuando ustedes y yo, que hemos estudiado Derecho, sabemos que estamos votando a nuestros diputados para que luego ellos lo depositen. Pero la confianza es inversa. Va desde el líder a esos. Claro, una vez que tienen el gobierno, siguen controlando las decisiones del Parlamento. El Parlamento no le controla a él. El Parlamento, la mayoría del Parlamento que ha apoyado al presidente del Gobierno, pues son acólitos que lo respaldan, y los de la oposición siguen esa misma dinámica sin tomar decisiones de gobierno, siguiendo a sus respectivos líderes. ¿Es de extrañar luego que se metan en la Administración? No, tienen derecho, claro que sí. Entonces también influyen ya en el Poder Ejecutivo, está en la cabeza de la Administración. Luego van a nombrar otro tipo de órganos, qué sé yo, gente en el Consejo de Estado, gente en el Tribunal de Cuentas, personas que van a parar al Defensor del Pueblo, órganos especializados. El Parlamento no hace esas funciones porque las tienen que hacer órganos especializados y luego eligen a gente que no siempre tiene esa especialización. Ven, lo ha elegido el Parlamento, sí, el Parlamento previamente determinado con personas de confianza. Como diría el doctor Aragón Reyes, quien quiere obedecer no lo hace porque la Constitución esté mal y que tengamos que cambiar la Constitución. La Constitución garantiza a todos los diputados y diputadas que puedan cambiar de presidente del Gobierno, pero hay lo que se llama una autodisciplina. Nadie se sale, evidentemente por agradecimiento, de las directrices que le marca su líder. Y no solo por agradecimiento, sino para seguir la lógica popular. ¿Se imaginan ustedes que después de unas elecciones donde los diputados y las diputadas son de la confianza del que va a ser votado presidente del Gobierno, que votaran a otro? Porque lo dice la Constitución, 67.2, no tenemos mandato imperativo. Vaya escándalo. ¿A quién iban a poner? Si al fin y al cabo todos hemos votado pensando en quién tiene que mandar. ¿Se dan cuenta? Hay claramente una mutación a la hora de interpretar la Constitución. Con este panorama, si pueden controlar todo, ¿creen que no tienen ganas el Poder Ejecutivo, quien sea, de cualquier partido y de cualquier país, en controlar también los nombramientos en los tribunales constitucionales o en los órganos de gobierno de jueces y tribunales? Pues obviamente, claro, el poder intenta ser expansivo y se meten en empresas públicas y se meten en decisiones de índole económico. Ahora vamos a mandar porque son los que tienen la capacidad de relacionar, ahora vamos a mandar al inversionista de Estados Unidos a Talavera. Ahora vamos a mandar a fulanito de tal a tal sitio. Tienen un poder enorme que se va expandiendo. ¿Cómo se puede controlar? ¿Con una reforma de la Constitución? No, hombre, si la Constitución dice lo que tiene que decir, que los diputados lo estén controlando, pero si previamente los diputados, por este proceso de confianza inversa, solo lo pueden ser por acceder a las candidaturas cuando se llevan bien con las élites del partido, y las élites del partido controlan esto cuando han sido capaces de tener buenos acuerdos con las élites económicas, esto no lo cambiamos. Solo podemos efectuar labores de contrapeso si hacemos que las instituciones funcionen correctamente, si no caemos en esta dinámica de caudillismos en el cual todo se reconduce en una decisión política a votar a un candidato o una candidata o a otro, a un partido o a otro. No. Hay experiencias deliberativas que son bastante recomendables, en el cual se trata de, antes de las elecciones, poner de manifiesto ante la sociedad ideas, fuerzas, de tal manera que no se puedan salir tan fácilmente los que nos van a mandar, y sobre todo la persona que va a ser presidente o presidenta del Gobierno, del esquema que le traza a la gente. Fíjense, igual que es muy difícil que diputados y diputadas vayan a cambiar la dirección del voto hacia el que hemos todos convenido con ellos, que sea nuestro presidente o nuestra presidenta del Gobierno en unas elecciones, tampoco van a poder cambiar ese sentido si previamente está muy claro los mensajes sobre determinados temas básicos relativos a la organización del país. Y para eso es necesario que las elecciones generales estén articuladas con una serie de debates previos, debates abiertos, con 4 o 5 ideas fuerzas, de tal manera que luego no pase todo a la decisión de
la persona que va a asumir la presidencia del Gobierno. Y para eso hace falta, sin duda alguna, para ese comportamiento ciudadano, hace falta que desde la infancia, y así lo tenemos tratado en algunos proyectos de investigación, que están también las compañeras de la Universidad de Castilla-La Mancha, el doctor Díaz Reborios, IP, de los proyectos, lo que hace falta es que desde la infancia enseñemos a niños y a niñas sus derechos más básicos, para que no se convierta esto en lo que es hasta ahora, una elección de a un partido con su líder o su lideresa y que ellos tomen las decisiones y los demás a criticarlo y a cambiarlo cuando podamos. No, hace falta que cuando nosotros vayamos a ejercitar el derecho de sufragio activo podamos tener una serie de ideas debatidas que sujeten en una suerte de mandato imperativo las decisiones posteriores, que seamos protagonistas activos. Como se dijo hace unos años, la famosa palabra, estamos empoderados desde el punto y hora en que nosotros no cedemos a ningún líder ni a ningún caudillo el que tome las decisiones. No, desde el momento en que hacemos una ponderación de cada una de las decisiones. ¿Y cómo las hacemos? Directamente antes de las elecciones y luego se las tenemos que exigir a nuestros parlamentarios. Nuestros representantes no están para ser los acompañamientos del presidente del Gobierno, como sucede con esta dinámica de la confianza inversa. Los parlamentarios, para lo que están, es para acompañar las mayorías al presidente, pero limitándolo, y para realizar las tareas legislativas, de control, presupuestarias que les son propias. En la medida en que todos los parlamentarios sienten que le deben el cargo al líder del partido y a las élites económicas y no a los ciudadanos, pues claro, vamos mal. Y todo esto tiene que nacer de un movimiento donde no solo se sepan los derechos políticos, se sepan todos los derechos y haya una ciudadanía activa en todo tipo de ejercicios, derechos políticos, pero también derechos de naturaleza prestacional, una sociedad viva e informada, que no se dedique a poner en manos cada 4 años de un responsable político del cual acaba emanando todo el poder. Porque entonces vamos a esta situación, vamos a la situación en la que un presidente del Gobierno se jacta de decir yo pongo a este, pongo al otro. Hombre, no, será tus mayorías. Pero la realidad es eso, se jacta porque es así. O los partidos de la oposición, cuando tienen que elegir también por su cupo a miembros, dicen, no, vamos a poner a este, no, serán los diputados. Claro, se pierden las formas, ¿pero por qué? Pues porque la gente lo siente así, la gente vincula con el poder. Y esto era lo que les quería transmitir. Un último ejemplo. Tampoco el sistema electoral es la solución para esta falta de control sobre las decisiones de las élites políticas que se plasman en que mandan siempre los dirigentes de los partidos, y especialmente el que llega presidente del Gobierno o la que llega presidente del Gobierno, o los representantes. Porque alguno estaría pensando, bueno, pues si no, en vez de ponerlos ellos, los ponemos nosotros a los diputados, ¿no? Por ejemplo, con un sistema de listas abiertas, pues entonces tendremos más capacidad. Bueno, esto es de ser muy candoroso. Saben ustedes que el mismo día en el que nosotros venimos votando desde hace más de 40 años el Congreso de los Diputados, los hombres y mujeres que los partidos a los que vamos a votar nos dan, sí o sí, en lista cerrada y bloqueada, ese mismo día, ese mismo segundo, introducimos otra papeleta, que es la del Senado, en una lista considerada como panachás, que es una mezcla completa en la que tú puedes votar a la propuesta de senadora de Unidas Podemos con un senador de Vox y con un senador del Partido Socialista, y ponerle una cruz a cada uno y mezclar. Y eso lo hace un porcentaje ínfimo de la población. ¿Por qué? Pues porque adivinan que esa Cámara no tiene influencia efectiva en el poder de toma de decisiones y prefieren acrecentar el liderazgo de la persona que encabeza esa formación política. ¿Qué quiere decir? Que cuando votamos a la opción A en el Congreso de los Diputados, votamos a los candidatos que nos sugiere también el Senado,
Pudiéndolo cambiar, solo lo hace un porcentaje por debajo del 3% de la población. Dice, bueno, vamos a informar. La gente vota porque conoce esta dinámica, en la cual el líder es el que es ensalzado continuamente. Y cuando el líder va mal, cae el partido, caen los representantes, todo se desmorona. Yo creo que esta no es una solución para el siglo XXI y que la ciudadanía debe tomar mayor protagonismo. Sin duda alguna, un sitio donde habría que intervenir sería en las designaciones que se hacen al elaborar las candidaturas. Está comúnmente aceptado en nuestros sistemas que los partidos, y me parece bien, ordenen el mensaje electoral. Vale. Pero van a ordenar los militantes, la gente que participa en un partido político también, siguiendo las instrucciones de sus líderes, las personas que van a las candidaturas. Hombre, pues probablemente el derecho electoral sí tendría que entrar en ese ámbito de actuación para permitir una mayor porosidad, para permitir una mayor apertura, que si una persona no solo quiere votar, sino que quiere ser votada, pueda participar en esos partidos mayoritarios. Cualquiera de ustedes y yo podemos hacer en un momento un partido y presentarnos a las elecciones, pero el problema no es ese, el problema no es jurídico, eso lo tiene solventado el sistema. El problema es, como digo, de naturaleza económica y social, y hay unas fuerzas que tienen una serie de ventajas, como es natural también, porque tienen ya un apoyo y un arraigo social, y son esas las que dan huecos y oportunidad para mejorar el sistema. Entonces sí puede concluir que hace falta mayor educación y mayor conocimiento exacto de las instituciones, sí, pero nunca por sí solo el derecho va a cambiar esta dinámica, y lo más que podemos hacer con ese conocimiento es funcionar como contrapesos del poder que siempre existirá. Es la lucha continua en la dinámica de limitación del poder. Y entonces el poder que siglos atrás se vio limitado, el constitucionalismo despoja progresivamente al Princeps, a los monarcas, de las funciones que tenían, que eran todas, y lo va despojando, y resulta que en el periodo de entreguerras del siglo XX caemos en la dinámica contraria, es fortalecer a los gobiernos porque necesitamos una respuesta rápida, social, a nuestros problemas, e incluso a nuestros derechos les viene bien esa respuesta rápida, ¿no? Pero claro, eso va generando esa tendencia a la concentración de poder en las élites políticas, muy en concreto en constituciones como la nuestra, la alemana, la italiana, que tienen la presidencia del gobierno o el canciller como referencia y donde pivota todo el sistema, y claro, a partir de ahí abres la puerta a una continua influencia en todas las instituciones. Bueno, yo no he querido culpar a la gente de este problema, porque la gente tiene este comportamiento por los déficits del sistema educativo. Si en el sistema educativo consideraran con naturalidad el ejercicio de los derechos, pues estas cosas no tendrían que pasar, ¿no? ¿Cómo está abordando el sistema educativo la enseñanza de los derechos? Es decir, ¿cómo vamos de cara a dar una solución a este problema que estamos estudiando esta tarde? Bueno, pues en teoría vamos bien, pero en la práctica no tan bien, me explico. Enseñar derechos es algo tan sencillo como alfabetizarnos en derechos, es tan sencillo como enseñarle las letras o los números a los chicos y a las chicas. Y con todo este avance que se ha producido en la enseñanza de derechos desde una óptica transversal, es decir, que todo el mundo tiene que explicar su materia respetando los derechos de los demás, pues al final, sin un mínimo de que un niño o una niña a partir de los 8 o los 9 años conozcan qué es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la reunión, a la manifestación, a su integridad física, a su educación, resumido como en los contenidos que ya están asentados jurídicamente, que son indubitados. Sin esa mínima formación, pues francamente no se pueden dar muchos pasos más en esta materia, ¿no?
Y la transversalidad, que es muy importante en todos los niveles, necesita una alfabetización previa. Hubo un intento bastante serio, las leyes de los años, allá por el año 2006, de educación, 2006 y 2007, de a través de la asignatura Educación para la Ciudadanía, hablar de estos asuntos. Pero cuando fueron a trasladar la idea, cayeron en lo peor que desde el punto de vista de un jurista se puede caer, que es en la indeterminación. Si algo tienen claro los derechos y las libertades que tenemos ustedes y yo, es que tienen un contenido asentado y reconocible. Y cuando no lo tienen, a un niño o una niña de 7, 8, 9 años, esas cosas no se le explican. A una niña que llega del colegio y la han insultado, se le puede decir, ¿ves? No te han respetado en tu dignidad ni en tu integridad psíquica. No se le puede hablar respecto del derecho a la vida, ni del aborto, ni de la eutanasia, de cosas básicas, ¿no? Bien, pues claro, cuando la educación para la ciudadanía, en vez de hablar de derechos concretos, del 14 al 29 de la Constitución, y punto, no le den ustedes más vueltas, se pone a hablar de valores que son interpretables, bueno, pues esto está bien para ustedes, que están a partir de los 18 años, ya estudiando su carrera, y que claro, que tienen que saber la utilidad de los valores. Aquí tenemos al mayor referente en España de valores superiores, el doctor Díaz Reborio. Bien, pero previamente, para hablar de los valores y para ver cómo se aplica la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, hay que tener unos mínimos de conocimientos de qué es cada derecho, de en qué consiste, y eso no lo saben. Entonces, al final, pues dependía de los docentes de cada materia. Y hablaban habitualmente de disciplinas sociales con la mejor de las intenciones, pero sin transmitir con rigor de lo que se trata de los derechos. Hablaban de la paz, de la concordia, de los pajaritos del campo y de... No, claro, entonces yo llego con muy buena voluntad, con muy buen rollo a mi mayoría de edad, pero sin estar formado en derecho. Esa asignatura sigue estando pendiente y también la hemos tratado en el seno de este proyecto de investigación. Pues nada más, yo quedo a la expectativa. Como los he visto ya cansados y me dicen que son muchos días los que hay, me pongo a su disposición para darle las referencias doctrinales y las distintas soluciones que tienen un mínimo común denominador. En todas se pone de manifiesto que no hay una solución para el problema de la politización y mucho menos para el problema de la natural tendencia de las élites económicas a influir en todo el aparato del Estado y también en la toma de decisiones en el ámbito de los tribunales de justicia y en la justicia constitucional. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Verda. Hay una pregunta en el chat y luego no sé si hay alguna aquí, pues podéis levantar la mano. Te la leo. Dice el alumno Arlison García Gil, doctorando en esta universidad, dice: el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha celebrado audiencias públicas para escuchar expertos de diversas áreas de conocimiento y representantes de la sociedad civil sobre cuestiones divergentes de control de constitucionalidad, como el derecho a la educación o el aborto. Las audiencias públicas favorecen la percepción social y la legitimidad democrática del tribunal. Sin embargo, se critica que las audiencias públicas son instrumentos típicos del poder legislativo y, por tanto, aumenta la politización del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la opinión del profesor sobre la realización de audiencias públicas ante el Tribunal Constitucional? Pues aprovechamos para presentarles a ustedes al que hace la pregunta, que no sabía que estaba matriculado, que es nuestro representante en la red que preside el doctor Díaz Reborio de Iscapamérica en Brasil, en la República de Brasil, que está en la Universidad, si no me equivoco, Arison, de Campiñas, que está cerca de, sí, desde aquí, sí, de Río. De Brasil. Claro. A ver, este mecanismo que nos señala nuestro doctorando está muy influido por la organización anglosajona que en algunos países de América Latina, naturalmente, se ha venido produciendo muy despacito a lo largo de las últimas décadas. El trasladar formas de organización propias de un poder a otro
pues sin duda alguna desnaturaliza el objetivo primero. El objetivo primero del Parlamento, muchos saben ustedes que cumple las funciones legislativa, presupuestaria, pero ahora fundamentalmente con la preeminencia esta del Gobierno que venimos denunciando, que se da en España y en todos los países después de la Primera Guerra Mundial específicamente, el Parlamento es un sitio para controlar, función que también está en crisis porque el control se hace en todo momento. Fíjense ahora, estamos haciendo función de control al Gobierno cuando le han preguntado sobre una ministra a un conferenciante. Y entonces es una función continua la que ya hacemos todo de control al Gobierno, ¿no? Pero el Parlamento tiene esa naturaleza. Un poder judicial, la naturaleza que tiene, y de ahí probablemente el fracaso en muchos casos de la experiencia del jurado, es reaplicar el derecho y a dar soluciones en derecho. No se puede convertir, perdón por la palabra, en un circo. Entonces, cuando estos procedimientos de apertura de un poder a los métodos de otros se producen, pues claro, como bien sale en la pregunta de Alison, generan efectos no deseados y generan efectos perniciosos. Es decir, para que me entiendan, si han visto ustedes la película por todas, El Padrino 2, que dicen que ahí está todo resumido, todo lo del mundo, ¿no? Pues en El Padrino 2 se arma un espectáculo en una cámara de los Estados Unidos cuando le empiezan a hacer una indagación a los líderes de la mafia y se arma pues un espectáculo, bueno, pues una comisión de investigación, ojalá las nuestras estuvieran más vivas. La dinámica de la participación en el Poder Judicial pues no tiene mucho sentido, tiene que estar sometida a criterios estrictos de legalidad y de respeto a las normas procesales. Entonces, desde una cultura como la nuestra, que se mueve en esos parámetros, pues este tipo de experiencias son, cuando menos chirrían con nuestra lógica, ¿no? Que el juez, la jueza, el tribunal aplica el derecho de manera motivada y punto. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Con respecto a lo del sistema electoral, si no creía que un sistema de elección mayoritario uninominal podría dar mayor poder a la ciudadanía sobre la elección de los diputados que el sistema proporcional. Nuestro compañero de ciencia política tiene todo esto ya muy trillado y todos los sistemas electorales tienen efectos más positivos, más negativos y hay que experimentarlos en su contexto. Las élites políticas y económicas en todos los países del mundo siempre se adaptan a la normativa. Y la ciudadanía, el esquema que repite es el de buscar la relación más directa con el poder. Elija el sistema que elija usted para, la reiteración, para cambiar el sistema electoral, la tendencia va a ser siempre la misma. El ciudadano vamos a buscar cuál es el centro del poder. ¿Quién va a tomar las decisiones últimas? Tal conforme están nuestras constituciones, las constituciones en las que nosotros nos hemos basado y nuestros sistemas hermanos, como el alemán, el italiano, el español, cualquier sistema electoral que se utilizara no rompía la dinámica de relación directa con la persona que va a tener el poder máximo, porque esa persona llegaría al poder de una forma o de otra. Les he puesto el ejemplo del Senado más claro que el empoderamiento, que no me gusta la palabra, que tendríamos todos los ciudadanos de desmantelar las opciones de los partidos y elegir a nuestros propios senadores, a usted mismo, a mí, que nos presentáramos como senadores. Y no lo hacemos porque el problema no está en el sistema electoral, sino en el poder que va a tener los diputados o los senadores resultantes. Y si en el origen de las candidaturas, sea cual sea el sistema, están las decisiones de las élites políticas y económicas, da lo mismo el sistema. Estaremos cambiando el cauce, el embudo de transformación de votos a escaños, pero para entrar en ese embudo, utilicemos el sistema que fuera, va a seguir haciendo falta el dedazo, ¿no? la bendición de la élite política
y económica. El proceso tiene que ser la inversa para romperlo. Tiene que ser que la ciudadanía, por cualquier sistema, el mismo nuestro, sea capaz de controlar sus decisiones y sus propios representantes. Hay personas que están de diputados y de senadoras, ni se sabe. ¿Por qué? Pues porque se tienen que limitar solo y exclusivamente a estar del lado del líder, no del lado de sus ciudadanos. Claro, porque el que les pone, el ciudadano les vota, pero el que les pone es el líder. Y el ciudadano les vota a ellos sin saberlo muchas veces porque está votando al líder. ¿Ve? Entonces la relación entre ciudadanos y líder, singularmente el que llega a la presidencia del gobierno, y entre ese y el representante. Esa es la flecha, no es nosotros y el representante, aunque en teoría sí lo hagamos. Solo con una educación nosotros podríamos preseleccionar a la gente y el sistema da lo mismo uno que otro. Ese sistema probablemente también funcionaría así. Muchas gracias. Yo, si no hay más preguntas, sí quisiera hacerle... perfecto. Lo iré a hacer a los alumnos. Si puedes... Gracias. Claro, es que el derecho puesto al servicio de la educación te da un contenido y una garantía que lo deja al margen de la interpretación de políticos o de profesores. ¿Se imaginan ustedes que un profesor de matemáticas dijera, vamos a ver los números, el 1, el 2, el 3, mira, el 3 es que no me cae bien, el 3 mejor no, o vamos a dar las letras A, B, C, D, E, la E, a mí la E no me cae bien. ¿Qué tontería es esa? Si el derecho está dando a esos niveles unos contenidos mínimos para decirle a un niño de 10, 11, 12 años o antes qué es el derecho a la vida, sin entrar en el final o el principio de la vida, ya lo verán más adelante, qué es el derecho a reunirse, qué es el derecho a educarse, qué es el derecho a la salud, y todo eso te da el contenido, el derecho, y no un derecho nacional, no, un derecho de los derechos humanos, por el que ha muerto mucha gente y tenemos unos convenios y tal, pues vamos a enseñar eso. El derecho da certidumbres, mientras que lo que se ha estado enseñando desde la disciplina pues está abierto a 1000 conjeturas, ¿no? Entonces, el derecho ofrece certezas, el derecho puede ayudar mucho a la educación, estoy completamente de acuerdo. Sí, ¿hay alguna pregunta más? No. Yo quisiera preguntarte, has hablado, bueno, esencialmente sobre el sistema educativo, las capacidades que se enseñan a los más pequeños, pero yo a veces con los alumnos les digo, a mí el periodismo muchas veces a los profesores nos hace flacos favores a la hora de explicar conceptos, ¿no? Porque oyes una cosa por la mañana en televisión y luego tienes que explicarla en clase y a ver cómo les dices que eso que ha dicho el periodista no se corresponde con lo que dice el texto jurídico o esencialmente la Constitución, y no de manera sobre lo que yo opine, una cuestión ideológica que siempre dejo a un lado, ¿no? Sino sobre cuestiones que acabas de señalar como mínimas, básicas, esenciales, o incluso ya cuestiones muy conceptuales, ¿no? La equivocación entre una moción de censura, una cuestión de confianza, cosas así. Entonces, ¿qué opinión te merece la influencia que ejerce el periodismo en el conocimiento de las instituciones por parte de la ciudadanía? Bueno, es que los periodistas no tienen la obligación de conocer la certidumbre de las cosas, sino que ellos lo que relatan es lo que pasa en la sociedad. Aquí ha venido un gran profesional hace un ratito a hacerme preguntas y las preguntas que me ha hecho trasladaba lo que es el sentir de la sociedad. Entonces, el periodismo es el reflejo de lo que piensa la sociedad, de tal manera que lo que hay que hacer no es educar
a los periodistas, sino educar a toda la sociedad. Claro, bueno, pues todos nos encontramos con eso. No me gusta la Constitución, tanto que dicen que la defienden ustedes, porque pone que tengo derecho a la vivienda y no tengo casa. No, lo que pone es que hay que promover la vivienda, no que nos tengan que repartir. O dice que tengo que tener trabajo y yo estoy en paro. No, es que no dice eso, y así todo, ¿no? Bueno, claro, pero el periodista, el político que dicen esas cosas son el vehículo de lo que piensa la sociedad. Y entonces lo que hace falta es educar a la sociedad para que piense otra cosa. Un periodista no puede empezar a decir, bueno, cuidado, lo que están intentando negociar vos para que le apoye el PP o Ciudadanos es una moción de censura y no una cuestión de confianza por tal. No, explican las cosas como la gente lo puede determinar. Y entonces ahí lleva el hecho de que diga, el presidente del Gobierno va a proponer a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es una barbaridad desde el punto de vista constitucional, ¿vale? Pues lo dicen. ¿Por qué? Porque la gente lo piensa y porque, como ha dicho el don Manuel, es que el presidente del Gobierno dice, estos son mis candidatos. Bueno, ya me entendéis, no, son los de mi grupo. Claro, pues ¿cómo no lo van a decir, no? Muy bien, pues no sé si hay alguna más pregunta. ¿No? Bueno, pues primero un aplauso Muchas gracias. de nuevo. No, gracias.